Hola, bienvenidos amigos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. En el programa Ilumina tu camino. Hoy vamos a continuar el viaje interior, ese propósito maravilloso que tenemos de vivir con interioridad. Estamos viendo el eneagrama, que es un instrumento espiritual para podernos nosotros identificar con una manera de ser, o mejor dicho, descubrir la manera de cómo somos en realidad. ¿Quién eres tú? Espiritualmente, desde el aspecto espiritual. ¿Quién eres tú? Que eso repercute en la vida social, en la vida de las relaciones humanas, en la vida como tú actúas, interactúas con los demás. Esa es el eneagrama. Y eso es el propósito del camino espiritual. Todo en esta vida es espiritual. Todo es espiritual. Porque espiritual es aquello que no vemos. Espiritual es todo aquello que somos, pero que no vemos. El universo, dicen los expertos, que el universo solamente podemos ver del universo el 5%. Es tangible. El resto no se puede ver, no se puede observar. Porque o es energía oscura o es materia oscura. Pues esas sombras, podríamos decir, esa sombra, que las sombras sí las vemos, claro, en realidad las vemos, pero eso que aparentemente no podemos tocar, que sabemos que existe, pero que no podemos tocar, agarrar, eso es el espíritu. Eso es lo que se llama espíritu. Yo quisiera que entendieras esa parte. Espíritu es todo lo mío que yo no lo puedo tomar, agarrar. Por eso decimos es alma. Porque ¿dónde pones tú el alma? O decimos es que el espíritu es la inteligencia, es la voluntad, la afectividad, la memoria. Porque cuando tú puedes atrapar la memoria, la afectividad, de como tú no lo puedes hacer, entonces lo llamamos espíritu. Pero los científicos saben que el 95% del universo, de lo que existe, no se puede ver. Porque es o materia oscura, que llaman materia oscura, o energía oscura. Materia oscura o energía oscura, que no la pueden percibir. No pueden, con los instrumentos que tienen, con la vista, con todo lo que tenemos, todos los recursos que el ser humano en este momento tiene, para poder percibir esa parte invisible. No ha podido, el ser humano no ha podido con eso. Y es más, de ese 5%, pues hasta ahora está descubriendo. Porque, por ejemplo, el ser humano va a la luna, va a los astros, va a las estrellas. Me dicen que están dando una película, no la he visto, pero ojalá pueda ir a verla. Se llama Vida. Entonces, que han encontrado vida en Marte. Es la película. O sea que todavía no se sabe si hay vida en otro planeta o en otro sistema solar. Y ese sistema solar es el 5%. Todo el universo, todas las galaxias, las nebulosas, las estrellas, todo el universo que puede percibirse y que ya más o menos el ser humano sabe que existe porque tiene ya conocimiento de eso, ese es el 5%, 5%. Y de ese 5% no han llegado ni siquiera, o sea, no han descubierto ni el 1%. Falta todavía del universo, falta por descubrir esto. Es que no más de la Tierra. De la Tierra, que de la Tierra en sí, el globo terráqueo, lo terrestre y lo marítimo, solamente sabemos el 5%, sabemos que es lo tangible. Pero de ese 5% solamente conocemos este pedacito, un 1.
Porque ¿quién va a descubrir lo que hay en el fondo del mar? Toda la vida que hay en el fondo del mar, la vida marítima. Es que solamente uno con ponerse a pensar toda la vida maravillosa que hay en el fondo del mar. Y la vida terrestre, la vida de la selva, de las montañas. No podemos tener conciencia de lo que es la vida en sí. Y este planeta es el planeta de la vida. La espiritualidad es cuando uno se rinde y dice, es imposible saberlo, pero sí es posible vivirlo. Entonces ya se vuelve uno espiritual. Cuando ya tú no haces nada, solamente es vivir, hacer todo lo posible para vivir. ¿Y cómo se vive? Pues se vive siendo uno, descubriendo uno a sí mismo. Conócete a ti mismo. ¿Cómo se vive? Pues de la manera natural, de la naturaleza, como viven las plantas, como viven los pajaritos, así debe vivir el ser humano. Yo siempre digo que las plantas saben qué tienen que hacer. Los animales, todas las especies animales, saben qué tienen que hacer. Apenas empiezan a vivir, saben cuál es su oficio, su misión, su propósito. Todos los animales. No hay un animal que se pone a pensar, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ve, ellos ya lo saben. El único ser de la tierra que no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo, es el ser humano. Porque desarrolló dos cerebros más que los animales. El cerebro límbico, o sea, el cerebro emocional, y el cerebro racional. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ser espirituales? Pues vivir en el cerebro reptiliano, como lo hacen las plantas, como lo hacen los animales. O sea, las plantas son muy espirituales. Los animales son supremamente espirituales. Y el ser humano puede ser espiritual. Pero cuando se baja, cuando se vuelve humilde, cuando se baja al cerebro interno, al reptiliano, entonces el ser humano se puede volver espiritual. Porque ¿qué es espiritualidad? Hacer lo que hay que hacer. Ser, la planta es ser, la planta sabe que ella es planta, no se confunde con los animales. El animal sabe que él es de esa especie, no se confunde con otra especie, ni con una planta, ni nada. Sabe que él es. Hacer, sabe hacer el propósito. Y luego, el animal trabaja para su bienestar, para su buen vivir. Las plantas trabajan para su bienestar, para su buen vivir. La planta no extrae de la tierra ni del aire lo que no le corresponde, lo que no sea para vivir. Cuando una planta se muere naturalmente o por influencia de nosotros. Y lo mismo el animalito. Pero ellos no tergiversan las cosas. Pero el problema de nosotros es que antes de ser nosotros como seres humanos o descubrir lo que somos, conócete a ti mismo. Y antes de hacer las cosas que tenemos que hacer como deberíamos hacerla correctamente, de la manera natural. Y antes de pensar en vivir, entonces lo que nos lleva el cerebro racional erróneamente es a tener, a poseer. Por eso tú desde chiquito le enseñan a que tener cosas, a poseerlas, y caes en la codicia y caes en la avaricia. Y tú crees que eres más si tienes más. Por eso tú quieres tener una carrera universitaria, cuando qué tal que Dios te haya hecho es para tener un oficio. Si eso es lo que la vida está necesitando de ti. Tú quieres tener empresas, quieres tener casas, quieres tener dinero. Tú te preocupas por tener más cosas y te llevas a las casas lo más que tengas. Y por eso hoy sábado vas a salir al shopping y vas a ir al supermercado y vas a traer lo que no necesitas, pero tú crees que vas a hacer más si tienes más. Porque nos han llevado por el cerebro racional pensamos que el tener es lo que nos hace
lo que nos lleva a descubrir nuestra propia identidad. Pensamos que mientras más tenemos, más vamos a ser. Y lo que estamos es tergiversando nuestra identidad propia del ser. Por eso en la vida es mejor vivir con menos. O con lo necesario, como yo le digo. Siempre con lo necesario, como lo hacen las plantas, como lo hacen los animales. ¿Tú quieres aprender a vivir bien? Imita las plantas. Imita los animales. Si tú quieres vivir bien. Ahora, si tú quieres estar en este mercado convulsionado, en el caos que vive el universo, pues sigas la corriente del cerebro racional. Puedes seguirlo, pero eso sí, te vas a matar, dizque para poder vivir. Te matas para vivir. Y no lo vas a lograr nunca. Porque aquí a este planeta hemos venido es a vivir, no a tener. Y nosotros empezamos por el tener, cuando deberíamos empezar por el ser, si es que queremos saber. Porque la planta no sabe quién es ella, pero sí sabe hacer y sabe vivir como planta. El animal no sabe quién es él, pero sí sabe hacer y vivir como animal. Cualquier especie que tú admires, cualquier especie, cualquier clase de animal, observa los animales. Verá que ellos no se confunden con el hacer, ni se confunden con el ser de ellos. Son animales y hacen lo que tienen que hacer los animales para vivir. El animal está aquí para vivir y para proporcionarle vida a los demás. Las plantas están aquí para vivir y para proporcionarle vida a los otros. Y nosotros estamos aquí para no vivir y para matar a los otros. Ni vivimos ni dejamos vivir. ¿Qué tal le parece? Ni vivimos ni dejamos vivir. En el caos. Por eso yo te digo, seamos espirituales. Vivamos en la espiritualidad. Que es vivir en ese 95% que no sabemos, no podemos conocer, pero sí lo percibimos. Sabemos que existe y vivimos en ese espíritu. Esa es espiritualidad. Por eso te digo, vivir la vida con espiritualidad. Espiritualidad, como siempre te digo, no tiene que ver con religión. Cuando tú confundes la espiritualidad con religión, ya has vendido ese valor supremo del 95%, se lo has vendido a una estructura. Lo has regalado. Como los del África que le regalaban los diamantes a los americanos, pensando ellos que eran como canicas, eran para jugar. Y los americanos, un grupo de personas le decían, bueno, ¿y cómo explotas? Tú, le dijeron a los americanos, ¿y cómo vas a explotar a los pobres africanos quitándole los diamantes? Dice, pero eso no es explotar, porque no es que ellos no saben el valor que tiene. Como ellos no saben el valor de los diamantes, eso no es explotar. O sea que si a un niño tú le cambias $1 por $100, el niño tiene $100. Y tú le dices, venga, te doy uno que es mayor, y le da $1 y tú le tomas los $100. Entonces, ¿por qué engañas al niño? No, no lo estoy engañando, no es que él no sabe. Como él no sabe el valor, pues no lo estoy engañando. Porque nos llevamos es por el conocer, por el saber. Y la vida no es por el saber, la vida es por el vivir. Y el vivir es el ser y el hacer. Porque cuando uno es y hace, pues tiene bienestar. La vida no es por el tener, no creas. El tener enreda. El tener enreda. Ah, no, es que tengo que tener mucho dinero para comer. No. Lo que necesitas es tener buena salud para que puedas comer. Porque yo he visto gente con mucho dinero y no pueden comer. Es que yo necesito tener mucho dinero para dormir. Bien. Pues yo conozco mucha gente que tiene dinero y no pueden dormir. Y otros que no tienen y duermen muy bien. Y la vida es comer, dormir, pasear, estar sano.
Esa es la vida, estar sanamente, saludable. ¿Ve? Pero la gente no lo cree, la gente lo que yo digo, muy poquita gente lo entiende. Porque quiere saber y eso no es por el saber. Bueno, pues el eneagrama nos quiere llevar a la parte interior de lo que somos nosotros. ¿Quién eres tú? Cuando tú entiendas quién eres, la personalidad tuya, porque tú tienes una personalidad, así como el Padre tiene una personalidad, el Hijo tiene una personalidad, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Ahí me queda bien pensar en las personas del Dios, porque cada uno tiene su personalidad y sabe ser y hacer lo que tiene que hacer. El Padre no se confunde con el Hijo no se confunde con el Espíritu Santo, ¿sí? De la vida espiritual de Dios. Así eres tú, no te puedes confundir. Entonces, ¿quién eres tú? Hoy te voy a llevar a que tú empieces a descubrir, poquito a poquito, despacio. Todo es despacio, nada es a la carrera. La naturaleza no se acelera, la naturaleza va despacito y va formándose. Entonces, ya voy a pasar para enfocarte en el tema del eneagrama, que es el que estamos viendo en estos días, para ayudarte a profundizar, para ayudarte a despertar en la vida espiritual. Voy a pasar. Entonces, voy a poner acá esta primera imagen para ubicarte. Ilumina tu camino. Ya sabemos que tú eres luz, que tú eres camino. Ahora lo que tienes es que profundizar, como dice Jesús en Lucas 5:4. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Es decir, para fructificar. Que eso es lo que tenemos que hacer. Fructificar. Ahora, tú vas viajando. Quieras o no, tú aquí no te vas a detener. Tú vas en un movimiento. Primero, que tú sabes muy bien que la Tierra va viajando a 1800 kilómetros por hora. La Tierra va dándole la vuelta al Sol a 1800 kilómetros por hora. ¿Tú crees que estás quieto? No estás quieto. Tú vas viajando. Vas a una velocidad impresionante. Ese camino es como la órbita de la Tierra, eso que tú ves ahí. Entonces tú vas viajando alrededor del Sol a una velocidad impresionante. Aquí se viaja a lo máximo que se viaja a 85 kilómetros por hora en Estados Unidos. En la ciudad del Río se viaja a 25. En algunos lugares 35 millas. Y la Tierra va viajando a 1800, o sea, tú vas viajando a 1800 kilómetros por hora. Vas a una velocidad impresionante. Y a la vez vas dando vueltas. La Tierra dando vueltas sobre sí misma. Yo no he visto un ser humano viajando de aquí a San Antonio. Yo estoy en Del Río, San Antonio, 2 horas y media para los que no conocen, por la 90. Y vamos viajando a una velocidad hacia San Antonio y a la vez vamos dando vueltas. Va dando vueltas así sobre sí mismo. Así es como viajamos nosotros en la Tierra. Vamos dando vueltas y a la vez vamos viajando. El movimiento de traslación y rotación. Pues la vida es así. Cuando tú naciste es exactamente lo mismo. Y en ese viaje vas consumiendo energía. Y una de las energías que te dije es el tiempo. Cuando tú naces ya tienes tiempo y empiezas a gastarlo. Empiezas a gastar segundos. Cada día es un segundo menos de vida. Miles de segundos menos de vida. Cada día es un día menos de vida. Y son miles de minutos, muchos minutos menos de vida que tú tienes. Ese minuto, ese segundo que pasó ya no vuelve. Ya lo gastaste. ¿Lo gastaste haciendo el bien o lo gastaste haciendo lo malo? ¿En qué lo gastaste? ¿Lo malgastaste o lo gastaste bien? ¿Lo invertiste? El tiempo. ¿Ve? De eso que tú tienes, porque es la riqueza mayor que tienes. Y tú vas desarrollándote. Ese ilumina tu camino. Iluminar tu camino es como emprender un viaje.
Entonces, al emprender un viaje, deseas emprender el viaje hacia el interior de tu ser, porque ese viaje es ir hacia adentro. Yo te estoy invitando a adentrar, a penetrar en ti, a profundizar en ti, que es como si fuéramos en un viaje. Exactamente casi es lo mismo. Tú cuando empiezas a caminar, tú preparas. Vamos a ir hoy a un lugar, entonces metes en el morral, en tu carro, en el lugar, en donde, como tú vas a viajar, metes lo que necesitas para el viaje y para el lugar donde vas. Y esa es la vida espiritual. Exactamente como se hace así, uno yendo un viaje, así es la vida espiritual. Entonces nosotros estamos equipados. Lo que pasa es que no sabemos espiritualmente, como es invisible, el 95% de lo que somos no lo vemos, solamente tú puedes tocar, oler el 5%, ese 95% no lo ves, por eso tenemos que hacer el viaje hacia la interioridad para vernos quiénes somos, cuál es ese equipaje que llevamos para el camino y poderlo usar, porque a veces lo tenemos y no lo usamos y por eso nos perdemos, porque no usamos el radar si llevamos la brújula, no usamos el GPS. ¿Qué tal que tengamos el GPS ahí y vayamos perdidos, pudiéndolo tener, pudiéndolo usar? Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Eso es lo que yo les voy a enseñar. Muy bien. Por eso, una de las herramientas es el eneagrama. Lo llamamos el eneagrama porque es una figura de 9 puntos, como plugins, conectores. Y cuando uno conoce esos puntos o se conoce a sí mismo, es donde empieza a ser una persona nueva porque empieza a pensar de una manera distinta. Cuando uno aprende a pensar de una manera diferente, se transforma en una persona nueva. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando uno interioriza su vida, entonces se deja transformar. Por eso la oración del abandono, la oración del desapego. Señor, haz de mí un instrumento para que haya paz, para que haya amor, para que haya esto. Entonces cambia nuestra vida. Pero para eso tenemos que saber de qué estamos equipados. ¿Cuál es tu equipaje? Por eso te digo yo que es como un viaje. Entonces aquí está el viajero preparándose y entonces tú también te vas a preparar para hacer ese viaje interior, de acuerdo al eneagrama. Y ese viaje interior está construido o está hecho o la materia para ese viaje interior está hecho de geometría, de luz y de sonido. Nuestro cuerpo. Mira, aquí les voy a decir algo. Nuestro cuerpo es eterno. Nuestro cuerpo es eterno. La materia es eterna. Y dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna está cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno sabe quién es uno. Esa es la eternidad, es conocerse. Cuando tú descubres en ti lo que eres, como que tú despiertas y ya es eterno. La eternidad es conocer, es entender. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan, ¿sí? Conocerse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, geometría, luz y sonido. Y les decía que la materia es eterna. Porque este cuerpo que tú ves ahí tiene calcio, potasio, magnesio, todos los elementos de la naturaleza. Agua, grasa, todo lo que tú tienes ahí en tu cuerpo.
Y si cuando tú no estabas aquí, esos elementos existían. Cuando tú llegaste aquí y empezaste a atraer sobre ti esos elementos existen. Y cuando tú te vayas, esos elementos seguirán existiendo. O sea, todos los elementos de la naturaleza que están en ti, que forman tu cuerpo, nunca, jamás desaparecen. El agua, que es el 75% de este cuerpo que vemos ahí, tiene agua. Esa agua no desaparece. Así la cremen, así vayan y metan ese cuerpo allá al crematorio, al horno, y te entreguen las cenizas. Esa agua se evaporó, o sea que se volvió vapor. Pero esa agua no desaparece, las moléculas no desaparecen, en el universo no desaparecen las moléculas de agua. Esas van a permanecer. Luego se convierten en lluvia, y luego esa lluvia alguien se la come. Entonces tú vas a estar en un animalito que se comió una lluvia, se tomó esa agua, o vas a estar en una planta, o vas a estar en otro ser humano. El misma agua que estuvo en ti va a estar en otro. Y es más, como yo siempre digo, la misma agua que consume un camello en el Sahara y que pasa por su cuerpo y luego la orina, esa misma agua que está en el camello, que pasó por el cuerpo del camello en un momento dado y que el camello la orinó, un día yo me la puedo estar tomando en alguna botella de agua o en algún lugar. Esas mismas moléculas de agua que estuvieron ahí en el camello, yo me las puedo estar tomando. O y la misma agua que tú estás en ti, que está en ti, un día yo me la puede estar en mí. Luego, ¿qué es lo más eterno? La materia. ¿Ve? Y eso no es materialismo. Recuerda que existe la materia creada por Dios, existe el material, que es el que tú estás construido, y existe el materialismo, cuando de manera racional tú empiezas a usar la materia de la manera como a ti se te dé la gana, como tú lo haces, racionalmente. Lo haces. Entonces ya eso es materialismo. Confundes el materialismo con el material y el material con la materia. ¿Sí? Está la materia. Tú dices, voy a hacer un avión. Y entonces tú confundes la materia con el material. Entonces, ahí está la materia, necesitas el material y vas y agarras arcilla, barro, y empiezas a hacer el avión de barro. Se te funde, ¿eh? se te daña cuando lo elevas. Se desbarata, no eres capaz de construir un avión de barro, de arcilla. Tienes que construirlo de hierro, de material. Entonces, existe la materia, pero no toda materia sirve de material para la obra tuya. Y eso es lo que pasa con el materialismo, que tú confundes la materia, entonces te vuelves materialista. En sí te quiero decir que la eternidad es la materia. Ahora, tú me dices, no, la eternidad es el espíritu. Pues claro, si la materia es eterna, pues con mucha más razón, ese otro 95% va a ser eterno también, porque no va a pasar tampoco. Eso también va de una parte en otra. Eres reencarnacionista. Podemos decir, ya nos da miedo. Ay, no, ¿qué tal que digan que yo soy de la reencarnación? El otro dice, no, yo soy de la resurrección. Creencias. Pero ¿cuál es la verdad en sí? Aquí vemos, me fui por otro ladito, pero diciendo lo mismo. Quería hablarles de quién eres tú, del eneagrama. Estamos hablando del eneagrama. El eneagrama son puntos de contacto, plugins, punticos. El eneagrama que vamos a ver son 9 puntos de contacto de tu personalidad. Pero es que tu cuerpo también está hecho precisamente por puntos. Marco Vitruvio, por eso esta imagen que tú la ves por muchos lados, de Leonardo da Vinci, él se inspiró en un filósofo, arquitecto del siglo I a.C., mucho antes de nacer Cristo. Y Leonardo da Vinci nació, vea, 15 siglos después, vivió 15 siglos después de Jesucristo. Entonces Leonardo da Vinci pues conoció las teorías geométricas y matemáticas y de arquitectura de Marco Vitruvio.
Y él creó, según las teorías de Marco Vitruvio, creó a este hombre, Leonardo da Vinci, mire, y hace un cuadrado. Cuando la persona cierra los pies, aquí, y extiende las manos horizontalmente, entonces se forma un cuadrado, geométricamente. Hay unos puntos de contacto, plugin. Cuando abre las piernas y levanta un poquito los brazos, entonces ya forma un círculo. Una de las grandes preocupaciones que había en 1400 era que si la Tierra era redonda o la Tierra era como un plato. ¿Era circunferencia o era como un plato? Creencias, ¿sí? Lo difícil que son las creencias. La gente creía que la Tierra era como un plato y que estaba rodeada de agua y que si la gente caminaba fuera del plato se hundía, se iba, se salía de la Tierra, se iba a las profundidades del abismo. Y el que dijo que la Tierra era redonda lo mataron. O sea, lo mataban cada vez que decían con lo contrario de las creencias. Porque como eran creencias, por las creencias se matan. No se mata uno nunca por la verdad nunca se mata. Pero por las creencias sí. Pero recuerden que yo les explico muy bien que no es lo mismo creer que tener fe. Fe es una cosa espiritual, pero las creencias son malignas, malísimas. Leonardo da Vinci aquí ya estaba exponiendo que la Tierra era redonda, que es un círculo, una circunferencia. Y el ser humano hace parte de esa Tierra. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, vean, 2 años después de haber creado. O sea que era un ambiente, estaba en un ambiente álgido de conocimiento, de decir, sí, ya es redonda, ya podemos viajar, ya podemos hacer, pero hay que respetar a los creyentes, no digamos nada porque los creyentes van y nos matan. Pero como ahora somos libres, ya somos más libres un poquito más. Entonces sabemos que el ser humano es geometría, es luz y es sonido. Ese somos nosotros, geometría, luz y sonido. Cuando yo digo luz es energía, cuando digo sonido es energía y cuando digo geometría es energía. La energía eterna que se convierte en geometría, o sea, en figuras, en luz, colores y en sonido, vibraciones. Todo esto es vibración de la energía. Y Leonardo pues hizo esto en 1490 y ahora podemos observar que el ser humano, hombre y mujer, cualquiera que sea, tiene muchísimas figuras en su cuerpo. Puede hacer muchísimas figuras. Por ejemplo, si abre los pies, pues hace el círculo. Si levanta las manos, hace el cuadrado. Si baja una mano, hay otros círculos. Su cuerpo está hecho de puras figuras geométricas, su cuerpo. Aquí levanta esta mano y ya forma otra figura. Todos estos punticos son puntos de contacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros interiorizar nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros vivir la vida interior? Percibir todo esto. Pues lo que tenemos que hacer es despertar. Esto que yo les estoy diciendo, haga de cuenta que es como esta lucecita. Tú eres luz, por eso ilumina tu camino. Y Jesucristo dice que tú eres luz. Cuando tú te enciendes, alumbras, es como si esta lucecita estuviera alumbrando esta parte. Por eso dice, conoceréis la verdad, os hará libres. La luz es la que nos hace llevar hacia la verdad, porque con la luz es que podemos ver. Y este pasaje que les puse aquí es para que entremos en esas dificultades que nosotros siempre tenemos, de las creencias, no de la fe. La fe es espiritual, las creencias no son espirituales. Las creencias o son económicas, o son religiosas, o son científicas, o son las creencias. Son 4. O son políticas, o son económicas, o son religiosas, o son científicas. Creencias. La fe sí es espiritual. La fe sí es espiritual. Muy bien. Entonces, vamos aquí. La verdad os hará libres. Es en Juan 8, 31, 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que creían en sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vea, a los que ya habían creído en él.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, aquí me gustaría subrayar la palabra, porque en el principio era el verbo, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo es el que permanece en la palabra. Y que el que permanece en la palabra es el que cree en Jesús. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire esta parte. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto que yo estoy haciendo es despertándote a ti, para que tú seas libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, o sea, los que ya habían creído. Miren, los que ya habían creído, miren, los que ya habían creído en él. O sea, los que ya eran sus discípulos. Por eso no te preocupes, pastor, ministro. Cuando tus feligreses se te opongan, no te escandalices. Porque ya eran sus discípulos. Ya eran sus feligreses. Ya eran sus seguidores. No te preocupes, Ricardo, cuando te dejen las personas que te están siguiendo. Porque eran tus discípulos. Y entonces él le dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y eso a sus discípulos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Imagínense, los que fueron esclavos en Egipto, los que fueron esclavos de Asiria, los que fueron esclavos de Babilonia, los que fueron esclavos de Grecia, los que fueron esclavos de Roma. Los que estaban en ese momento siendo esclavos de Roma dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, esclavo es del pecado. Recuerden que pecado no es lo que me hace cometer el error. Pecado es el error, hace pecado, por eso dice ahí. Lo que me hace cometer el pecado es la falta de espiritualidad, o la espiritualidad me lleva a mantenerme en la línea recta del target, de la mira, del blanco donde tengo que pegar. Y cuando me falta espiritualidad, entonces yo cometo el error de no pegarle al blanco, como lo había explicado. Y entonces por eso es que dice que hace pecado, o sea, comete el error, es esclavo de ese error. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, o sea, la verdad sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Y Jesús le dice, sé que soy descendiente de Abraham. Se acordó que le habían dicho aquí, linaje de Abraham somos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra, mira, mi palabra, otra vez, vuelve a decir mi palabra, no haya cabida en vosotros. No cabe. Esto es grave en la vida de nosotros. Gravísimo, porque cuando yo te digo una cosa, tú empiezas a dudar. No por la fe, porque tú no tienes fe, es por la creencia que empiezas a dudar. Entonces la cabida. Pero Jesús le dice, vea, yo hablo de lo que he visto. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. ¿Ve? Yo hablo de lo que he visto. Ha visto cerca del Padre, lo que ha visto hacer al Padre, dice en otro pasaje. En cambio tú hablas de lo que has oído. Visto y oído. ¿Ve? O sea, lo visto es supremamente más importante acá. Por eso la luz. Tú eres luz. Por lo tanto, en todo este enredo que te estoy llevando, y en toda esta locura de que te estoy hablando, lo que quiero decirte es que con el enneagrama tú vas a emprender esta lucecita para poder ver, no oír solamente, sino poder ver. Despierta tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Ve la lucecita. La luz es la luz. Entonces, el enneagrama lo que nos ayuda es al despertar. Con el enneagrama tú te vas a dar cuenta de quién eres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ve? Ahora, ¿cuál de estos 9 puntos eres tú? Tú, porque cada uno de esos puntos, cada uno son 9, los plugins, puntos de contacto. Cada uno
tiene una característica de tu personalidad o de la humanidad. Los seres humanos tienen una característica. Hay seres humanos que son más airosos. Hay seres humanos orgullosos. Hay seres humanos que influyen, o sea, que impera en ellos, que se caracterizan más por la vanidad, otros por la envidia, otros por la avaricia. Otros seres humanos se mueven más por el miedo, otros por la gula, por la lujuria o por la pereza. Son 9. 9. No hay más que estos 9 puntos. Tú lo puedes buscar por todos lados. Por eso en el catecismo de la Iglesia Católica se hablan de los pecados cardinales, dice ahí. 7. Porque el Papa Gregorio quitó el 3 y quitó el 6. Estos de la vanidad y el miedo los eliminó. Pero antes de Gregorio Magno estaban los 9. Porque esto ellos lo tomaron de la espiritualidad, las corrientes espirituales de la época. Que esto no se sabe de dónde viene. No se sabe. Solamente quien lo trajo a Occidente fue Gurdjieff. George Ivanovich Gurdjieff. A principios de siglo. Él vivió hasta por ahí hasta 1949. A principios del siglo pasado. Luego, esa enseñanza de las personalidades, de lo que uno es por dentro, que no lo vemos, como les decía la vez pasada, de lo que uno es por dentro, lo desarrolló a nivel occidental una persona que se llama Oscar Ichazo. Todavía vive. Y después de Oscar Ichazo, entonces lo ha desarrollado Claudio Naranjo, que para mí es el más importante de las personas que hablan del eneagrama. Se puede sacar muchas, hay muchas versiones hermosas, bonitas y bellas por la forma. Lo usan los psicólogos, lo usan los educadores, lo usan las empresas, lo usan muchísimas personas, el eneagrama, como un estilo de uno descubrir, a ver cuál, mis obreros, mis empleados, quiénes son en las empresas, por ejemplo. Entonces voy a buscar a mí me conviene buscar personajes que tengan esta característica, que sean más airosos o que sean más vanidosos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de modelaje o de pintura, pues busco gente que tenga la característica más de envidia, porque esas personas pues son más artistas, el número 4 y así. O descubro yo que el personal que tengo, ¿para qué me sirve? Entonces lo usan de esa manera. Pero aquí lo estoy usando de manera espiritual, por eso ya eso se ha corrompido, se ha dañado, se ha mal manipulado. Pero originalmente, Gurdjieff lo tomó de él antes, y luego Oscar Ichazo se lo transmitió a Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo pues es el que nos lo transmite a nosotros. Entonces ha dado 3 puntos nada más prácticamente. Y yo quiero destacar es la parte espiritual, porque la Iglesia Católica en el Catecismo lo tiene. ¿Por qué no lo tienen los evangélicos? Porque los evangélicos también rechazaron cosas buenas que hay en la personalidad, en la historia de la Iglesia. Así como rechazaron cosas negativas, pues rechazaron también cosas buenas. Y las cosas buenas hay que recuperarlas. Porque en una catástrofe no se sabe dónde queda el oro, dónde quedan las cosas valiosas. En un terremoto, en un colapso. Entonces eso fue lo que pasó, y ahora hay que ir a mirar dónde están las cosas valiosas. Y esto es algo valioso para la vida espiritual, no para la religión. No estoy hablando para religión. Tú ya tienes tu religión, tú ya eres religioso. Yo te estoy hablando es para la vida espiritual, que no tiene nada que ver. No me estoy metiendo con tu creencia. Estoy profundizando en el 95% que es tu vida espiritual. Entonces tú tienes por dentro una de estas personalidades. En cualquiera de estas tú estás. Tú no puedes decir que no estás en ninguna de estas, porque tienes una o a veces 2 o a veces 3, pero tú tienes esto. Y a partir de lo que tú eres con esto, es como tú puedes hacer la vida mejor. Tú puedes llevar una vida mejor y hacer que la vida sea mejor con los demás. Puedes tener buenas relaciones, puedes tener buena salud
y puedes ser autosuficiente. Cuando tú descubras quién eres, cuál es el tipo que a ti te identifica, ¿cuál de estos es? ¿El uno? ¿Será el 2? ¿Será el 3? ¿Cuál eres? ¿Cuál es el dominante en ti? Entonces tú cuando descubres quién eres, inmediatamente tú empiezas a tener buenas relaciones contigo mismo, tú empiezas a tener buena salud porque vas a saber qué es lo que te hace daño y qué no. Y vas a tener vas a ser autosuficiente porque tú ya vas a saber. Muy bien. Hasta aquí voy a avanzar un poquito más porque no quiero dejar inconcluso, pero no puedo ya, porque no, si empiezo el otro tema, te voy a confundir. Entonces, lo que vamos a ver esta semana, a lo que te quiero llevar esta semana, es a que tú descubras en cuál estás, en cuál de estos puntos estás, cuál de estos es el tuyo, cuál de estos puntos es el tuyo. ¿Sí? A eso te quiero yo llevar, a saber cuál es el punto tuyo. Para saber cuál es el punto de cada uno, tenemos que entender varias cositas. Que voy a poner este ejemplo. Si tú estás, tu característica especial es la ira, estás en este lado, entonces la ira, cuando estás muy airoso, cuando estás plenamente, tú haces muchas cosas parecidas a la envidia. ¿Ve? Por eso está la flechita hacia abajo. Cuando estás bien airoso, cuando estás bien identificado con esta parte. Y yo después pues, te voy a enseñar qué es la ira. Todavía no estamos hablando de qué era. Solamente quiero saber, te quiero decirles cómo se relacionan. Entonces, si tú, por ejemplo, eres el número 1, cuando estás muy identificado con el 1, se puede confundir con la envidia. Entonces, o eres airoso y con tendencia a la envidia. Y al mismo tiempo, si estás muy bien equilibrado dentro de su eneatipo, entonces estás siendo influenciado por la gula. O sea, cuando es mucho, te influye la envidia. O participas, tienes cosas propias de la envidia. Y cuando estás muy poco, tiene muchas cosas de gula, el airoso. O sea, se calma. Cuando está pleno, tiene mucho del 7, o sea, cuando el airoso está pleno, se parece mucho al de la gula. Y eso lo vamos a entender muy bien. Ahora, supongamos que tú eres el número 1. Después vamos a verlo todo, pero yo te voy enseñando es cómo se mira este enneagrama. Supongamos que tú eres el número 1, el de la ira. Compartes cosas con el del 9, con el que está a tu lado. O al mismo tiempo compartes cosas con el que está abajo, con el número 2. O sea que no hay personalidades puras. Uno dice, es que yo soy muy airoso, soy muy rabioso, soy muy... que es diferente, pero supongamos. Soy muy perfeccionista. Entonces tú vas a tener problemas o partes del envidioso. Y vas a tener también cosas que tienen que ver con la gula. Y también te va a influir en ti la pereza y también te va a influir el orgullo. O sea que no hay pureza. Ahí es una combinación. Somos un plugin, es un punto de contacto. Tú eres un punto de contacto con muchas otras personalidades. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo estar abajo en la circunferencia que estar arriba. Aquí la envidia está abajo, pero la pereza está arriba. O sea, no es lo mismo estar abajo que estar arriba. Aquí está el hemisferio, la mitad, abajo y arriba. O estar a la izquierda o estar a la derecha. También influye mucho. Izquierda y la derecha. Ahora, vemos también otro fenómeno. En el enneagrama es que
En el centro, el 9, el 3 y el 6 forman un triángulo. Y los otros sí se relacionan entre sí. O sea que el de la pereza está influenciado por el de la envidia en la avaricia. Recibe de la envidia y proporciona la avaricia. Este es el tema del que les quiero hablar. A partir de esta semana vamos a hablar de esta temática. Vamos a ver cómo nos va. A ver si a ti te atrae. Esto es lo del eneagrama. Aprendes a saber quién eres tú, de verdad. ¿Quién eres tú? Conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, tú te vas a dar cuenta y te va a ayudar muchísimo para que te relaciones con los demás, para que tú tengas buena salud física, mental y espiritual, y para que tú seas autosuficiente, para que no tengas más de lo necesario. Muy bien, mañana empiezo ya a describirles cada uno. Mañana voy a describirles cada uno de los 9 puntos para que tú te empieces a identificar. Y después te doy otros puntos para que tú digas, este soy yo, soy el 1, soy el 2, soy el 3, con influencia de este y de aquello, hasta que tú descubras cuál es tu personalidad, cuál es tu ser, cuál es el espíritu, cuál es tu misión, porque ahí vas a descubrir cuál es tu misión, cuál es el propósito tuyo. Es muy bonito aprender esta parte. Y esto esto es lo más profundo, una de las cosas más profundas de la espiritualidad. Empezar a despertar, a empezar a uno a desarrollarse. Muy bien, por hoy te deseo lo mejor. Que Dios los cuide, los bendiga. Pasen este video, compártalo con los demás. Es algo nuevo para algunos. Es algo que los empieza a despertar a otros. Dicen, sí, por ahí era donde yo estaba pensando. Les ayuda a mucha gente. Esto le ayuda mucho. Muy bien, por hoy te digo que pases un feliz día. Muchas gracias por pasar este video, por compartirlo, por vivirlo, por permitir que tu vida sea transformada. Y por hoy te digo, bye bye.